Muy buenas noches a todos los que nos reunimos siempre en estas tertulias que hacemos cada 15 días alrededor de leer para la vida. Y hoy tenemos unos invitados que yo quisiera que se presentaran, porque ninguna presentación que yo haga va a ser mejor que la que ellos mismos pueden hacer. Entonces, Juliana, empieza tú. Buenas noches, mucho gusto, estoy feliz de estar acá. Mi nombre es Juliana Echeverría Monsalve, tengo 8 años, tengo un hermanito de 4 años que se llama Jerónimo. Muy bien, Juliana. Estudio piano en el Conservatorio de la Universidad Nacional. Soy parte del Club de Ciencias del Jardín Botánico. Estuve en el Club de Astronomía del Planetario. Me gusta jugar juegos de mesa, jugar con mi hermanito. También me gusta compartir en familia, leer y armar rompecabezas y hacer taekwondo. Pero Dios mío, todo eso con todo, pero ¿cuánto tiempo tienes al día para hacer todo eso? Yo ya quedé cansado con todo lo que haces, buenísimo. Además hiciste un mapa, ¿no? Planetario, jardín botánico, te recorres toda la ciudad. Sí, sí. Muy bien, ahora tú, Francisco. Bueno, pues yo igual me siento muy alegre por compartir este espacio con Juli. Muy alegre también y un gusto muy grato saludar a la alcaldesa mayor de Bogotá y asimismo también al secretario de Cultura, Deporte y Recreación. Y pues mi nombre es Francisco Javier Vera Manzanares, soy activista climático y ambiental, tengo 11 años, líder y fundador del movimiento ambiental Guardianes por la Vida, que está en toda Colombia y en 3 países más. Y ese soy yo, básicamente. Pero venga, explíqueme una cosa, Francisco. Pues, esto te lo pregunto de verdad, ¿verdad? ¿Qué es ser activista ambiental? Yo creo que más allá de activista ambiental y climático, es activista en defensa de la vida, para ser más integrales y para hacer referencia a muchas causas más, como la defensa de la vida de los animales, del territorio, del ser humano, pero en sí es abanderar esta defensa en defensa de la vida, básicamente, esta causa tan importante y esta lucha soñando. Ahorita le pregunto de dónde sacó eso, pero ahora quiero que la alcaldesa se presente. Ella se ha presentado varias veces en estos conversatorios, pero quiero que ella se presente ante ustedes, que son los más importantes de esta noche. Hola a todos, yo soy Claudia López, feliz de estar aquí con Juliana, con Francisco, con Nicolás, con toda la gente que se une a este que es como nuestro rinconcito de la semana maravilloso. Nos volamos de todo, nos paramos bolas a nada, nos venimos aquí a esta capsulita feliz de la vida, de leer para la vida, a contar lo que nos inspira a leer, lo que aprendemos leyendo, lo que soñamos leyendo, lo que entendemos leyendo. Y debo decir que este es como mi rinconcito del alma cada semana. Y hoy me hace muy feliz estar con Francisco y con Juliana. Hemos tenido varios invitados y conversamos sobre eso, sobre leer para la vida, sobre lo que nos motiva a leer. Y feliz de estar aquí hoy. Bien, muchas gracias. Miren, nosotros a veces pensamos, a veces uno hace preguntas y a veces le salen bien y a veces le salen mal. Entonces aquí lo único que vamos a decir es la verdad, nada más que la verdad y solamente la verdad. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, señor. Exacto, levanten la mano. Eso. Entonces, yo creo, pero puedo estar muy equivocado, de eso se trata, de equivocarse también, que uno muchas veces es como las historias que cuenta, ¿sí? Que cuando uno echa una historia se está como contando a sí mismo. Entonces ya la primera pregunta que les quería hacer es, ¿hay alguna historia detrás del nombre Juliana? ¿Por qué te pusieron Juliana? ¿Tú sabes por qué te pusieron Juliana?
Sí, A ver. bueno, porque mi papi se llama Julián y porque es un muy bonito nombre. Dos buenas razones. Pues las mejores razones. Dos buenas Y, razones. sí, y entonces, déjame preguntarte lo siguiente. Ese nombre Juliana, que viene de tu papá, que se llama Julián, de alguna manera entonces, ¿cómo es tu papá? ¿Es chévere? ¿Qué? Ese nombre qué te dice? ¿Qué te recuerda ese nombre? Bueno, me recuerda que es cariñoso, es muy chistoso, es también muy juicioso eh, y me recuerda a amoroso. Amoroso, Sí, ¿no? Esa es una de las palabras más bonitas que hay. Entonces es bellísimo. Juliana, que recuerda ser amoroso, que recuerda ser juicioso, que recuerda ser chistoso, ¿cierto? Y no me acuerdo cuál fue la otra. Ok, Francisco, ¿por qué? ¿A quién se le ocurrió eso? Porque es que uno no escoge el nombre, se lo ponen a uno. ¿Hay alguna historia detrás de Francisco? Pues sí, mi papá me puso ese nombre. Mi papá es Javier, entonces pues también mi segundo nombre es Javier. Yo soy Francisco Javier. Pero entonces tu papá también se llama Javier y es por eso que tienes el nombre. Pero es el segundo nombre. El Francisco me lo quiso poner mi papá, porque mi mamá me quería llamar Javier Francisco. Y mi papá dijo Francisco Javier. Ok, después te he hecho esa historia. Y cuando te acuerdas de Javier y te acuerdas de Francisco, ¿cómo te acuerdas de cómo es tu papá o cómo es esa historia detrás? Bueno, yo creo que disciplinado también lo describo, te ayuda a soñar, yo creo que también es de pronto muy, ¿cómo es la palabra? Muy sincero, digamos, muy honrado, y yo lo describiría así. Una belleza. ¿Qué fue lo que dijiste? Muy, muy honrado, pero ¿cuál fue el anterior? Te ayuda a soñar, básicamente. Te ayuda. ¿Y cómo te ayuda a soñar? Pues mi papá siempre me ha acompañado desde pequeño, digamos, en todo lo que he hecho, en todo lo que me he propuesto, y toda mi familia me ha acompañado, digamos, como en ese proceso que he dado. Y eso es soñar, poder pensar en que algún momento vamos a transformar nuestros sueños en una realidad y hay que seguir soñando, cada vez más grande. Pues esas historias de ustedes comienzan de verdad muy bonito. De verdad con esos nombres y con esas historias detrás de esos nombres tienen, eso es una belleza, entonces están escribiendo una belleza de historia, no solo lo que han escrito hasta ahora, sino lo que va hacia adelante. Claudia, ¿hay alguna historia detrás de Claudia, del nombre? Bueno, claramente no es la de mi papá se llama Reyes Elías, así que mi nombre, que es Claudia Nayibe, no tiene mucho que ver. Tampoco por el lado de mi mamá se llama María del Carmen, así que digamos no es un poco por continuidad el nombre de ninguno de mis padres. Sin embargo, es curioso, porque en el Claudia creo que ganó la moda de la época, ¿no? Eh, Juliana no debe saber y Carlos y Francisco tampoco, pero si entran y consultan, yo nací en 1970 y en esa época era una cantante colombiana maravillosa, tiene una voz bellísima, que le decían Claudia de Colombia y entonces era, me imagino, pues, la moda de la época, ¿no? Por ahí un tercio de mi generación se debe llamar Claudia y por ahí otro tercio se llamar Sandra y por otro ratico se llama Patricia, pero tenemos muchas Claudias de esa época por Claudia de Colombia, una cantante maravillosa. Ella está viva, todavía tiene una voz bellísima y fue como un icono de su tiempo. Entonces creo que el Claudia viene de ahí. Ahora el Nayibe es curioso, porque cuando le pregunto al uno y le pregunto al otro, cada uno tiene una versión distinta. Entonces no sé muy bien. Pero mi papá dice que es por una amiga de mi mamá, tal vez, que se llamaba así o algo por el estilo.
Entonces, que de ahí vienen allí. Y mi mamá dice que no, que esas cosas, que ese es un nombre ahí como árabe, como distinto, como una raíz rara que le gustaba a mi papá. Y la verdad yo creo que tiene más validez la tesis de mi mamá, porque todas las mujeres de mi casa, yo soy hija única, digamos, pero después cada uno se volvió a casar y tengo más hermanos. Y entonces mi hermanita se llamaba Marta Sorangi. Entonces yo soy Nayibe, ahí hay un G, ¿no? Y G. Y después la siguiente hija de mi papá se llama Gina Marcela. Es otro G. Yo creo que hay alguna cosita con el G que a mi papá le Con parece la Y. simpático. Sí, con ese sonidito que nos lo puso ahí a las tres. Me parece que es más Sí, por ese lado. debe ser por el lado fonético de la G. Yo les puedo Sí, contar la mía, la historia mía. a ver, Nicolás. No, es que mi mamá tenía un amor grandísimo. A alguien a quien yo no conocí, que era mi abuelo, ¿cierto? Yo nunca lo conocí. O sea, él murió mucho antes siquiera de que yo naciera. Pero yo creo que la obsesión de mi mamá era tener a alguien a quien pudiera llamar Nicolás. ¿Sí? Eso habría podido tener 35 hijos hasta que encontrara al que tenía que ponerle Nicolás. ¿Sí? Y por alguna razón, cuando me pone Nicolás y mi mamá me habla de mi abuelo, que era un hombre que se reía cuando comían. ¿Sí? Es decir, parece que sentarse en la mesa era una sola carcajada. Que era un orfebre, ¿sí? Que hacía cosas con plata y martillaba plata. Mm. Eh, y que tenía como una actitud frente a la vida que yo hoy en día se la digo a mi hijo, como que le digo, hay dos mandamientos que tienes que seguir. Uno viene de tu abuelo, que es mejor ser bueno que malo. Así. Simple, Hijo, es poderoso. mejor ser bueno que malo. Entonces, yo al Nicolás siempre tengo a mi abuelo que siempre me está hablando y diciéndome, es mejor ser bueno que malo por ese amor que mi mamá le tenía. Y el segundo mandamiento, que ya es el mío, que es el que sigue después de ser, es mejor ser bueno que malo, es mejor saber que no saber. En cualquier caso, esa es la historia detrás de mi nombre y ahí nos vamos construyendo a través de las historias. Entonces, Súper. está bien decir que el nombre que uno tiene ya es una historia o no. Sí, Entonces, claro. empecemos con esa, ¿cierto? No me salió tan mal la vaina. Ahí va la cosa. Ahora, empecemos a contar con esa historia, ¿cierto? Un poco lo que les estaba preguntando Claudia al principio. Juliana, entonces, ¿tú dónde vives? ¿Qué es lo que haces? Y exactamente en dónde es que, cómo son tus días en las bibliotecas. Mis días en la biblioteca son muy bonitos y agradables. Me gusta mucho ir a la biblioteca Julio Mario Santo Domingo. Ese espacio es muy bonito, muy hermoso, es muy iluminado. Tiene salas para pequeños, bebés. También tiene para más grandes. Ahí puede ir desde los pequeños hasta los adultos de tercera edad. Dan talleres de computación para los mayores. Hacen actividades sensoriales. Yo voy desde los 6 meses y hacen actividades de estimulación temprana. Una sala que es muy bonita es la Sala Pombo, donde hay un barco pirata muy genial, muy chévere. También un sitio que me gusta mucho es el huerto. Ese huerto yo participé desde el inicio hasta ahora. Ese espacio es muy bonito. También sembramos, aprendemos sobre las plantas. He aprendido mucho en ese lugar. Es muy tranquilo.
y ese es un lugar que más me gusta de la biblioteca. Una actividad que me gusta en la biblioteca es la hora del cuento. Los que trabajan ahí y que leen el cuento, ejemplos Liz y Paulina, que iba presente, presencial, hacen la hora del cuento divertida, emocionante, porque le ponen entonación y es como divertido estar en ese lugar. Otro espacio que me gusta es el distrito gráfico. En el distrito gráfico se especializa en los mangas y en los cómics, y también hay juegos de rol. Ahí uno puede ver eso, puede coger un libro. Es lo mismo que en la ludoteca, donde está todo ese espacio de la huerta, los talleres. También dan en el pasillo principal, hacen conciertos, obras de teatro, a veces. Yo tuve la oportunidad de presentarme ahí, tocando el piano, con un grupo de niños en Halloween y en Navidad, que se llama Música Soy. Ahí participan niños de la edad de mi hermanito Jero, hasta 10, o hasta como Francisco. En el mismo espacio de la biblioteca, está el Teatro Mayor, donde se presentan conciertos, teatro, obras de teatro, sí, actúan, recitales. Yo he ido a varios ahí, es muy bonito adentro, es muy grande y me gusta mucho esa biblioteca, es muy bonita, me gusta mucho. Más que la de Márquez, ¿no? ¿Señor? Perdón, ¿te gusta más que la Virgilio Barco, perdón? Ah, no, es que yo solo he ido una vez a la Virgilio Barco, no la conozco así como la palma de mi mano. Entonces, la biblioteca es como mi segundo hogar, total. Francisco, ¿tú cómo vas? ¿Has ido a las bibliotecas? ¿Cómo es el día? ¿Cómo es la cosa contigo? Pues básicamente yo primero empiezo escribiendo esos días en la biblioteca, cuando voy con mi familia o con mi papá, muy hermosos. Eso es lo primero, yo escribiría esos días así. Y pues básicamente yo empiezo pues primero yendo, por ejemplo, hasta la Julio Mario en cicla. Entonces me voy de la casa de mi papá hasta la Julio Mario, ahí llegamos, montamos de pronto también un poco más afuerita, si queremos, en la canchita que hay afuera, o si algo también podemos entrar. Y los domingos específicamente, también lo hablaba Juli, a veces hay conciertos, hay obras de teatro, donde a mi papá y a mi familia, pues sí, a mi tío les gustaba ir básicamente, y a mí también me gustaba. Me gusta jugar juegos de mesa, me gusta mucho también la de Luis Ángel Arango. ¿Por qué? Porque hay, y eso lo hablábamos antes de iniciar esta transmisión con el secretario y con Juli, porque hay un gran acceso muy fácil, muy facilitado a la cultura. Entonces, por ejemplo, podemos coger un libro y nos lo llevamos y nos vamos al Museo Botero y lo leemos ahí mientras vemos las pinturas, las esculturas. Y en la Julio Mario específicamente me gusta mucho que también hay muchos juegos de mesa, entonces también algo muy chévere era poder ir a jugar batalla naval, era poder estar en ese espacio verde que tienen las dos bibliotecas, poder estar como en esa calma y en esa tranquilidad leyendo, porque es algo muy importante, es un elemento muy fundamental para la lectura, pero así eran todos los días que
donde procuraba ir a la biblioteca y las pasaba concretamente muy bien. Ok, muy bien. Alcaldesa, yo ya conozco su recuerdo de la biblioteca, pero yo quiero que se los cuente así brevemente a ellos. No, yo estaba aquí pensando mientras escuchaba a Juliana y a Francisco que hay dos sitios de la vida que a mí me producen la misma sensación de emoción, de libertad, de inspiración. Uno es la naturaleza. Yo amo caminar con la naturaleza, amo caminar por la naturaleza, subir a las montañas, caminar sola o con mi perrito. Disfruto mucho caminar con Lucky. La naturaleza me produce, ¿sabes? Una sensación de humildad. Uno es tan poquita cosa. En cambio, el planeta es una cosa tan exuberante, tan maravilloso, tan majestuoso, ¿no? Y esa misma sensación me la producen las bibliotecas. Las bibliotecas me parecen un sitio majestuoso, estimulante, pero el sentimiento es el mismo, es la humildad frente a la grandeza, frente a la majestuosidad. En uno de la naturaleza, en otro del conocimiento, ¿no? Tanto conocimiento, tanta creatividad, tanto talento que alberga una biblioteca. Y tal vez la biblioteca de Bogotá que yo más he visitado es la Luis Ángel Arango. La Luis Ángel Arango. La visité mucho porque cuando estaba en la universidad no tenía pues, recursos suficientes para comprar todos los libros que tenía que leer o las fotocopias, en fin. Entonces y además trabajaba, estudiaba y trabajaba, entonces tenía poquito tiempo entre semana. En cambio, los fines de semana podía irme todo el sábado completo y todo el domingo completo a leer todas las cosas que tenía que leer para la semana. Me conozco muy bien, hace rato no voy, debo reconocerlo, la Luis Ángel Arango, pero en su momento me la conocía súper bien, sus salas, sus actividades. Amo eso de poder coger los libros, así, ¿no? Las salas de referencia me encantan por eso, porque uno no tiene que pedir los libros para que se los lleven, sino que uno los puede coger. Pero sí, la biblioteca que más me he disfrutado de Bogotá, sin duda, es la Luis Ángel Arango por la universidad. La disfruté mucho. Bien, ahora voy a hacerles una pregunta. Va a tener otras preguntas, que ya hemos hablado. Pero, ¿quién les enseñó a leer? ¿Cómo fue eso? ¿Quién les enseñó a leer? Juliana. Bueno, a mí me enseñaron a leer en el jardín, porque yo antes de ser educada en casa, estudié en el jardín, así que ahí me enseñaron a leer y pues ¿En el jardín? ahí empecé a leer. Ok. ¿Sí? Francisco. Pues los que principalmente, las dos personas que principalmente me enseñaron a leer, y más allá de enseñar, me leían cuando yo no sabía leer. Entonces yo creo que eso fue un gran refuerzo, una empujadita más, sí, digámoslo así, para poder adoptar, digamos, ese mismo entusiasmo y ese mismo amor y emoción por la lectura. Entonces, por ejemplo, yo tenía varios libros acá. Este era de Tela, de la historia del nacimiento de Jesús, y está en inglés, por ejemplo. Entonces está todo en Tela. Así es, sí, señor. Entonces, ¿es un libro en tela? En tela, sí, señora. Ah, qué bien. En tela. Entonces, por ejemplo, ellas también fueron las que me incentivaron e influyeron bastante, leyéndome específicamente a mí para tomar ese entusiasmo, siempre. Ahora, ¿se acuerdan que hablamos de la sinceridad, no? Yo quiero preguntarles si eso fue aburrido, si les gustaba, si era tortuoso, si era difícil. ¿Fue chévere eso o a veces era aburrido? Para después preguntarles, y entonces, ¿cómo hacemos para que sea mejor? Pero lo primero, la verdad, ¿era divertido eso de aprender a leer?
Bueno, yo no me acuerdo. No me acuerdo. Por eso digo, ¿no te acuerdas? No. No. ¿Y desde que te Ok. acuerdas, te pareció divertido leer o no? Ya cuando te acuerdas. Pues a veces sí, a veces no. Ok, dime las veces que sí y dime las veces que no, si puedes. Bueno, las veces, las dos como iguales, pero yo creo que un poquito más leer los cuentos. A mí me gustaba más con dibujos, con la página que tuviera el dibujo y las letras. O sea, las letras encima del dibujo. Pues eso me gustaba más leer y las veces iguales. Ok. Ujú. ¿Y cuándo es aburrido? Cuando no sé, cuando son como libros de esos que no le dan a uno como, ay, no, ay. Esos. Eso es un aburrido. Sí. No te voy a preguntar cuál para no, para no meterle Para no problemas al delatar autor. al libro. Y a ti, Francisco. ¿Eso fue divertido? ¿Qué le cambiarías? ¿Cuándo es chévere? ¿Cuándo es aburrido? Pues yo creo que yo lo disfrutaba. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, yo iba a la Librería Nacional con mi papá y mi mamá y yo les decía qué libro quería leer y yo me imaginaba esas escenas. Entonces ellos las leían y yo me las imaginaba. O a veces también escogía libros con más dibujos para que yo los viera, cómics, digamos, para ser específicos y así yo poder ver exactamente las escenas. Pero sí era chévere. Yo creo que se convierte aburrido los del colegio, como lo dice Juli. A veces como que uno dice, no es verdad, a veces uno está leyendo de física, de lo que sea, de la relatividad, por ejemplo, de este libro de la relatividad, o de física para niños y dejan unos libros que de verdad uno no les gustan y no les llaman la atención para nada. O Mucho sea, más los que le divertido ponen leer a leer con cuentos. obligación. Perdón, Claudia. ¿Qué decías, Señora, Claudia? Que mucho más divertido leer cuentos. así es, y a imaginárselos, básicamente. Claro, Vivirlos en el momento. Entonces, así es. si tuviéramos que hacer un orden, tendríamos que decir, miren, leer tiene que ser divertido, porque si no es muy difícil. ¿Sí? Sí. Y Claudia, ayúdeme con las preguntas también. Así para hacerlo. Y ahora entonces vamos a hablar, porque este par de libros de verdad son gente de esta generación ya. Es que nos llevan una ventaja muy grande. Yo creo que esto es de verdad, de eso se trata, de que nos paremos en los hombros de los demás y los que vengan sean cada vez mejores, digo yo. Y cuéntame entonces, ¿cuál es el libro que te gusta más, que me estabas mostrando ahorita? Eso quería preguntarle a los dos. ¿Cuál es el libro favorito? El que más te ha entusiasmado, Juliana. Bueno, es este de Dipper y Mabel de Gravity Falls. Se llama La maldición de los piratas. A mí me gusta porque no es un libro que se lee continuo, sino que empieza con la introducción y ahí empieza la historia. Uno le empieza a tomar el hilo y el gusto a leerlo casi todo el tiempo que puede. Es muy divertido, es de aventura. A mí me gusta mucho la aventura. Y acá cuando ya llega la hora de tomar una decisión,
acá abajo salen las decisiones y ahí sale el número de la página y uno va a esa. Una viaja en el tiempo en este libro, va a la era medieval donde hay dragones, reyes, castillos, o también al viejo oeste donde hay ladrones, cantinas. Cantinas. Sí, cantinas. Estas aventuras son geniales. Son geniales. Tú te metes mucho en la historia y es muy divertido leer este. Qué bien. Este es el que más me gusta de todos. O sea que es un libro, Súper. es un libro juego, porque tú puedes... tú- Decide la historia. Pero acá también hay unos pequeños... porque depende de las decisiones, tú llegas a un fin, pero ese fin es como no el fin verdadero. Tú llegas a una página que es el fin, que dice fin verdadero. Y ahí es cuando ya terminas el libro. Hay mucha variedad de opciones, de caminos, y por eso me gusta mucho. Qué chévere. Es un libro juego. Exacto. Sí. El libro te mete a ti en la historia. Depende de cómo lo leas tú, va la historia. Exacto. ¿Y te, Buenísimo. ¿y te has inventado algún final diferente? Creo que quedó... Un poquito congelada, un momentico. Sí. Mientras vuelve, porque creo que tiene un problema de conexión. Volvió. Ya volvió. Espérate, es que se cayó la conexión, se cayó. Listo. Entonces sí, que... Ay, se me olvidó. Que si tú has terminado, has creado algún final tuyo. No, mío no. A mí me ha tocado leerlo como 2 veces, porque he llegado, pero a un fin muy rápido, el que no es verdadero. Pero sí, estoy ahí y me fui por el viejo ahora. Ok. Chévere. Sí, Francisco. pero no me he creado. Pero te invito. ¿Cuál es tu libro favorito, Francisco? Pues yo cambio de libros favoritos, y ahorita lo hablábamos antes también de iniciar la transmisión, porque me llaman la atención unos libros más que otros, o unos escritos o unos ensayos más que otros. Pero yo definiría 3 libros. 3 libros. El Principito, que de pronto ya lo conocemos, también el Elogio de la Dificultad, que también ahorita lo hablaba con el secretario, pero me tomó muchísimo tiempo. Me lo leí en la pandemia, precisamente, en el confinamiento, pero muy, muy despacio. Entonces lo leía cada 3 días, incluso cada semana, muy lentamente, porque aunque sea pequeño, es muy complicado y muy difícil de entender. Y el tercero, El arte de la guerra, pero creo que los 3, el tercero, el último que dije, El arte de la guerra, porque es de estrategia, de pensar y aplicar esa estrategia en nuestro momento y en nuestro contexto. También está El Principito, porque pues hace poco también subí una columna a mis redes sociales donde hablaba de pero creo que, como lo dije allí, nos enseña cómo debemos replantear los vínculos de cómo nos relacionamos con el territorio, con los demás, con todos, con nuestro entorno. Y el Elogio de la Dificultad, porque creo que en la lectura y en el universo, en el mundo, en la sociedad, vamos a encontrar muchas diversidades políticas, ideológicas, religiosas, y al final creo que nos deja la reflexión de que debemos utilizar esas diferencias para unirnos y para construir ese país que necesitamos y esa sociedad a base de la empatía, a base del respeto, de muchos valores muy fundamentales,
porque a veces pensamos que nuestra idea es la mejor, pero al final criticamos y juzgamos a los demás por los resultados de esa idea y de esa propuesta que ellos tenían. Entonces, al final es primero mirarnos también, y luego creo que también me da una reflexión muy grande de la cual siempre hablo. Debemos hablar de las ideas de una persona, más no de la persona, porque pues básicamente por eso es que se generan las guerras a nivel mundial, porque no criticamos negativamente o positivamente, o defendemos o admiramos una idea, sino una persona. Pero básicamente esos son los 3 libros. Wow. Yo creo que tenía el Alcaldesa, doble la edad de Francisco cuando los leí. yo le A iba a los 12 proponer años que, no se me hubiera ocurrido leer El elogio de la dificultad, pero ni a bala. Estaba leyendo La isla del tesoro, yo creo. sí, por eso yo le iba a decir que en dónde lo nombramos, en dónde Sí, nombramos. o sea, no. La verdad, Nicolás, te agradecemos mucho por tus servicios, pero Exacto, exacto. Es para que seas el secretario de Cultura, tienes yo quería hacerle una pregunta a Juliana y a Francisco. Resulta que al principio del año, cuando uno llega a la alcaldía, tiene que hacer un plan de desarrollo. Tiene que proponer qué obras va a hacer, qué inversiones va a hacer, qué escuelas va a hacer, qué prioridades va a poner por los 4 años de su mandato. Nosotros decidimos preguntarle a los niños y niñas de los colegios qué quisieran que fuera en el plan de desarrollo. Si ustedes pudieran en una hojita escribir lo que ustedes creen que debe ser lo más importante en la ciudad, lo que hay que hacer en estos 4 años, que es lo más importante, ¿no? Como 12,000 niños nos contestaron de diferentes colegios públicos y privados. Yo no sé si Juliana o Francisco nos mandaron alguna carta en ese proceso, pero si no nos la mandaron, y ahorita no la pudieran mandar, voy a decirle a la alcaldesa, si yo estuviera en su lugar y tuviera que dirigir a Bogotá en estos 4 años que nos tocó esta pandemia y ver cómo salimos de ella y qué aprendemos, yo creo que esto sería lo más importante para hacer por estas razones. ¿Qué me habrían dicho o qué me diría Juliana en esa carta y qué me diría Francisco en esa carta? Bueno, yo te diría en esa carta que en los edificios no se gastará tantas cosas. También que todos, hiciéramos con el plástico que consumimos, hiciéramos unas botellas, porque con esas botellas eso se lleva a una planta especial. En Bogotá se llama Para la Botella. Y eso ahí se planea la recolección, después se va allá y ahí los que trabajan ahí son de la ARB, y ahí procesan eso, el plástico, y hacen madera plástica para hogares, para esos mismos recicladores que pues necesitan de eso. También te pondría en esa carta que plantáramos árboles. También que hiciéramos menos construcciones y estuviera más naturaleza, que todos recicláramos, también que en los edificios pusiéramos paredes verdes, muros verdes, esos, que ayudan a que eso ayuda al calentamiento global, porque eso ayuda a que el interior esté fresco. Listo.
y las plantas consumen el calor del sol y eso ayuda mucho. También te hubiera escrito que hubiera más cultivos, cultivos de verduras y frutas. Y que empezáramos a generar, al menos en algunos edificios, energía con paneles solares o de viento. Eso sería lo que te hubiera escrito. ¡Wow! Buenísimo. Gracias, Juli. Y Francisco, ¿qué nos habría escrito? Bueno, yo habría hablado, primero destacando esos presupuestos participativos que se votaron a partir de los 14 años en las localidades de Bogotá. Pero también yo creo que lo primero que hubiera tocado en esa carta que está pasando en el primer debate por el Consejo de Bogotá es la declaratoria de la emergencia climática. Muy fundamental en Bogotá. La emergencia climática ya es una realidad y creo que, por ejemplo, a través de las huertas urbanas, como lo decía Juli, que es una propuesta muy fundamental para así cumplir y realizar un cumplimiento correcto con los ODS, con la mitigación de la pobreza, con cero hambre, con las brechas desiguales que hay en nuestra sociedad, con la mitigación del cambio climático. Creo que es algo muy importante. Y ya se aprobó el proyecto de acuerdo por unanimidad en el primer debate. Entonces, pues, eso sería lo primero. Y lo segundo, primero, que también se pueda preservar esa mayoría, sí, como lo digo, ese 70% de Bogotá que es rural, en el páramo de Sumapaz, en el bosque de Bavaria, en los cerros orientales y en toda la biodiversidad con más de 300 especies de aves que hay allí en Bogotá y con toda esa diversidad en especies, en ecosistemas, algo muy fundamental. Y también poder lograr a través de la educación conocer esas propuestas y esas pedagogías que se deben innovar para específicamente la mitigación del cambio climático, que es algo que hoy está sufriendo Bogotá y muy fuertemente. Y eso sería lo que hubiera escrito. También la transición energética, que es algo muy fundamental. Yo creo que esa carta también se podría reducir, hablando de las problemáticas, hacia una canción que se llama Zafar, que habla sobre, digamos, la contaminación que existe. ¿Sí la has escuchado? O si la han escuchado. ¿Cómo se llama? Zafar, con Z. Zafar, okay. De la puerca, sí, así es. Y habla sobre, digamos, el carbono, sobre la contaminación de roto, básicamente de roto, como sea que se pronuncie. Y de ahí, pues, creo que esa sería la petición, la transición energética de los combustibles fósiles, del petróleo, de la gasolina, también hacia, por supuesto, las energías renovables y limpias que pueden alimentar a toda Bogotá. Ya pues. Ambos tienen prioridades ambientales claras. Clarísimas. Muchas gracias, clarísimas. Juli. Muchos niños coincidieron con ustedes. El tema de los árboles, de la arborización, de proteger a los animales, de que Bogotá sea más verde. Muchos niños hablaron de la bici, obviamente de los colegios, de los parques. Pero la verdad es que esa es una cosa que yo creo que nos hace falta hacer mucho más. ¿Alguno de los dos, Juliana o Francisco, ha oído hablar de un señor que se llama Francisco Tonucci? ¿No? Él tiene una filosofía muy bonita. Él es italiano, habla perfecto español, conoce bien América Latina y ha escrito sobre un concepto que se llama la ciudad de los niños. Y nos invita a alcaldes y alcaldesas, digamos, a hacer una ciudad para los niños, que los tenga en cuenta, pero que tenga en cuenta su voz, que se los tome en serio, que los escuche y que lo que propongan de verdad sea trascendental para decir el rumbo de la ciudad. Y yo la verdad estoy segura, en los presupuestos participativos, Francisco, lo que ganó fue la construcción de vías.
fue lo que quedó en primer lugar. Los temas ambientales no necesariamente quedaron de primeros. Y yo creo que en muchos temas cada vez es más evidente que las prioridades de los niños son unas muy distintas de las prioridades de los grandes. Pero como los grandes son los que tienen voz y voto, sus prioridades marcan todavía mucho más la agenda. Y cómo hacer ese equilibrio ahí es parte de lo que yo creo que tenemos que aprender a hacer mejor. Y para allá iba yo. Ah, pero Ahí está Francisco pues. levantando la mano. Sí, Francisco. Bueno, voy a hacer una pequeña referencia a eso. Hace poquito en un debate, precisamente con senadores, con concejales de Bogotá y con ediles de las localidades, estábamos hablando de eso, si se puede reducir ese derecho al voto al menos a los 16 años, que es una propuesta que se les planteó a estos gobernantes, digamos, y legisladores básicamente, no, todos legisladores, pero creo que sí es cierto que debemos entender desde niños, desde jóvenes, como por ejemplo con los presupuestos participativos, cuál es el poder que puede tener la ciudadanía, el poder de transformar y de cambiar, porque la ciudadanía no solo ir a votar en las urnas ese día que nos corresponde, sino que la ciudadanía se debe encargar de crear mecanismos de participación. Ay, venga, en la universidad, en la Nacho, que hay 10 jóvenes que quieren crear un debate virtual, hágale de una vez, no, que hay una escuela de Sumapaz que quiere participar, entonces de una vez, ese es el poder de la ciudadanía. Entonces, ese acuerdo de emergencia como... climática es bien importante. Es de Susana Muhammad, que lo ha promovido, es una concejal maravillosa. Y nosotros lo apoyamos. Es bien importante porque es cambiar la agenda, es tomarnos el cambio climático en serio, dejar de quemar tantos combustibles fósiles y empezar a tener energías más limpias y renovables. ¿Contamos con tu apoyo, alcaldesa? Claro que sí, nosotros lo apoyamos. Y queremos que ella lo saque, es de iniciativa de ella que es concejal, pero nosotros lo apoyamos y ya pasó el primer debate. Así es. Vengan, ahora, como en ese tema de inventarse la ciudad, yo les voy a hacer un ejercicio un poquito más chiquito. Supongan que pueden cerrar unas calles de Bogotá. ¿Sí? Vamos a sacar los carros, ¿cierto? Vamos a sacar esos carros. No, bueno, perdón, no voy a ser tan... Vamos a sacar los carros, ¿cierto? Y los niños, sí, porque si no me meto en líos con los... Con los y papás. Los niños, exacto. Y los niños pueden diseñar esas calles. ¿Sí? Sí, la cuadra del frente de su casa. No van a entrar carros. Van a ser solo para ustedes. ¿Qué pondrían en esa calle? ¿Qué harían en esa calle? ¿Qué les gustaría que estuviera en esa calle? Carta blanca, lo que quieran. ¿Cómo se imaginan esa calle que sea solo para ustedes? ¿A qué horas empieza? ¿A qué horas termina? ¿Qué debe tener? ¿Qué deben dar de comer? Lo que ustedes quieran. ¿Cómo sería esa calle para los niños? ¿Quieres que empiece yo, Juli, o quieres empezar tú? Bueno, pues voy a empezar. Voy a interrumpirte ahí, Juli. Pero yo, para ir al grano concretamente, yo me imaginaría esa calle, pues primero con luces, porque pues toda es transversal, al final vemos que todo coincide. Primero, para realizar esa transición energética, debemos garantizar esa seguridad. Y pues a través de, digamos, estos pósters, de estos, sí, no, pósteres, digamos, no sé cómo se llama correctamente, podríamos iluminar mucho más esta calle y así también poder generar ese espacio de convivencia entre la ciudadanía y poder incentivar mucho más a que se utilicen esas ciclorrutas, básicamente, con un huerto, por supuesto, que garantice la seguridad hídrica, la seguridad alimentaria y que mitigue el cambio climático. Son 3 temas muy fundamentales, con un punto, como una biblioteca, digamos, como un punto de libros, y creo que hay muchos proyectos más que se podrían llevar a cabo en esta calle
pero creo que esos son 3 fundamentales. No sé qué otras ideas también muy buenas nos pueda tener Juli. Entonces te cedo la palabra. Pero es la cuadra del frente de tu casa, ¿sí? Por Entonces tú eso, que dices, tenga ciclorruta, que tenga que tenga biblioteca, una ciclorruta, que haya que tenga luz huertas, y que tenga una que sea huerta. muy iluminada para que sea segura. Luz. Listo. Juli, carta blanca. Hazte la calle como tú quieras. Bueno, empezaría poniendo árboles y sembrando flores, harta variedad de eso. También haría un espacio para poner los triciclos, o sea, unos triciclos que lo puedan coger los niños y que monten lo que quieran en un lugar bien pavimentado, así. También pondría una pequeña fuente, una fuente. Agua. Uh-huh. Agua de agua. También pondría como unos estantecitos con techo y con a los lados para que los niños ahí puedan coger el libro y lo pueden leer ahí sentados y lo vuelven a guardar y se van a la casa o también lo pueden coger. También pondría un parquecito, claro que tenga como uno para los niños más grandes, porque pues ahí también hay niños pequeños y niños grandes. Uh-huh. Entonces sería un parque para niños pequeños, sería así, ¿sí? Para niños grandes, con pasamanos, con toboganes, con escaleras, ¿sí? A mí también en los parques, a mí me gusta escalar, así que pondría una red, chun. Para los pequeños pondría como hay cosas, un lugar, como una piscinita, sí, una piscina, por decirlo así, llena de cosas que pueden tocar y para que sea sensorial y ellos se diviertan ahí entre ellos. Y ahí también tendría que los perros, para los perros. ¿Por qué los perros? Porque pues muchas personas tienen perros y pues hay parques donde están los niños y pues está así y a veces no lo recogen y es un poquito asqueroso. Bueno, Muy y asqueroso. ponemos como un sitio donde ahí pueden ir los perros y hacer lo que necesitan. Alcalde, Es con la calle. tengo, en igualdad de Buenísimo. condiciones, tengo que preguntarle cómo se imagina esa calle. Sí. ¿A quién? Alcalde. Ah, Claro. es que les estaba preguntando porque, bueno, esto como siempre hay que escoger cosas. Yo soy una convencida de que tenemos que hacer calles que equilibren más el uso de los niños, los peatones y los ciclistas. Las piernitas son el principal medio de movilidad de Bogotá. Los viajes a pie, los viajes en bicicleta, son el mayor número de viajes. Hay 35% de viajes a pie y en bicicleta. Hay solamente 15% de viajes en vehículo particular. Pero los vehículos, que además queman gasolina y diésel, ocupan el 85% del espacio. Y en cambio, los peatones y los ciclistas ocupan solo menos del 15% del espacio. Entonces, yo me sueño una cosa más equilibrada, no solo más verde, más ambiental, con más árboles. Me parece divino, digamos, que haya como esas vías en las que la vía no es simplemente para ir y pasar derecho, sino que tiene como salidas, ¿cierto? De pacificar, de sentarse en el paradero para parque para libro y disfrutar el libro, de sentarse a
tomar un café, a compartir una... Uy, qué sé yo, una pared verde como la que le gusta a Juliana y que uno pueda, digamos, un poco parar, que no sea simplemente pasar, sino parar, disfrutarla más, ¿no? Que tenga más actividades, o bien leer, o bien el juego, o bien... Ese equilibrio entre que las vías y las calles no estén dominadas por un solo modo, que es el carro. Están excesivamente dominadas. Yo no tengo nada contra el carro, pero tenemos que equilibrar un poquito los otros modos de movilidad. Necesitamos también mejor espacio. Así me encantaría que fueran las calles. Así es como yo me imagino que sea un corredor verde, ¿no? Pero no crean, estamos en esa discusión y no es tan fácil, no es tan fácil pasar de las vías como las tenemos ahora a como las estamos describiendo, pero yo creo que esa es la lucha de convencimiento, de convencer a la gente que esa transición es útil por muchas razones, por razones ambientales, porque es más divertido, porque es más seguro, porque es más amable, porque integra diversas formas de vida, diversas actividades. Vamos a ver si lo logramos. Dime. Qué pena interrumpir. Se podrían llamar calles para la vida de pronto. Por ejemplo, con esos huertos urbanos o en los corredores viales también. Aparte de esos árboles, poder incluir esos huertos, porque, por ejemplo, he visto que la ciudadanía de las manos de las juntas administradores locales, también, por ejemplo, donde no hay espacio, hacen huertos, proyectos de huertos verticales, entonces se siembra y incluso aquí he visto bastante muchos proyectos de esos huertos que se les dona a las comunidades. De acuerdo. Bien. Calles para la vida. Calles para la vida. Señor secretario. Sí, señor. Pero esto te vamos a poner una placa, ¿oís? Cuando salga esa primera calle para la vida. Ahí la ponemos, calles para la vida. Creador Francisco. Ahí la alcaldesa acaba de comprometerse. Que la plaquita ahí va. No. Y es que claro, es que ustedes sí lo tienen claro, ¿sí? Cuando dices calles para la vida, entonces vayan igual pensándoselo, porque así mismo pueden diseñar el cuarto de ustedes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ustedes también tienen derecho a decir, un momentico, es que mi cuarto yo también lo quiero arreglar como quiera, ¿cierto? Porque esos sueños que tantos les han impulsado a ustedes, pues los vayan materializándolos ahí. Yo quiero una cama en el piso. Perdones, papá, si me estoy metiendo en problemas. En el rancho, literalmente. Sí, pero es que ustedes tienen la capacidad de transformarlo. ¿Ustedes se acuerdan de Harry Potter? ¿Conocen Harry Potter? Una de las cosas que más me gusta de Harry Potter es que todos los objetos no son lo que parecen, ¿cierto? Entonces, como que una pared, de pronto, ¡pum!, se vuelve un pasaje a cualquier otra parte, ¿sí? Y yo me acuerdo que yo a mi hijo le contaba que los huecos de los tornillos en realidad eran túneles con toboganes en donde uno se comunicaba con otro hueco de tornillo en otra parte, ¿sí? Entonces, claro, pues la primera calle que uno tiene que diseñar es su cuarto. ¿Y por qué no? ¿Sí? Cuando yo preguntaba a las calles, yo era mucho más burro. O sea, soy más burro. Porque yo pensaba, yo pondría colchonetas. ¿Me explico? Porque como yo, en un sitio donde solo corren carros, yo pues me tiro en la mitad de la calle y pongo una colchoneta y me tiro ahí a ver el cielo, o no sé, o a pintar. ¿Sí? Entonces, esa primera invitación que les hago es el primer espacio de la creación de ustedes, donde se pueden inventar cosas, es su cuarto. ¿Sí? Ahí tiene unas paredes que pueden pintar. Píntenlas. Yo después miro a ver cómo arreglo con sus papás. Pero esa es la primera. Es lo que tienen ahí, inmediato, como en su vida, ahí. Hablábamos que uno a veces se mete debajo de la cama y piensa que es el fondo del mar. Esas son las primeras historias que contamos. Sí, bueno. Y como ya se nos está yendo el tiempo, yo quiero invitar... perdón, Juli, dime. Bueno, pues hablando ahorita de Harry Potter,
en esta pandemia yo me vi toda la saga de Harry Potter, de las películas de Harry Potter. Así Ajá. que me gustó mucho Harry Potter. Entonces le dije a mi mami y a mi papi que si me compraban un libro de Harry Potter. Y pues sí, Te lo compraron compraron. sí. Y me gustó mucho. Es muy chévere, Harry Potter. También me gusta mucho. Es de fantasía, a mí también me gusta la fantasía. Eso. Me gusta la magia. Esto es también de un misterio de suspenso. Ujú. Pues a mí me gusta mucho y es muy chévere, Harry Potter. Es súper chévere, es súper chévere. A mí me encanta, pero además por eso, que un colchón se vuelve una alfombra voladora. Sí, Buenísimo, me parece fantástico que eso pueda hacer. lo máximo. ¿Sí? Entonces, de golpe, la cama no es la cama. La cama puede ser carro, la cama puede ser barco, la cama puede ser cualquier otra cosa. Ahí está, ¿cierto? Y como se nos hace tarde, quería, en esto de invitarlos a que se inventen cuentos, que nos presenten a los amigos que me presentaron ahorita. Esto en serio lo descubrí solo un poquito antes, pero preséntenlos. Ay, Ahí está. cosita. Ahí se Bueno, alcanza a ver. él es Jingle Bell, es mi peluche favorito. Cuando estoy triste yo lo abrazo y me meto bajo las cobijas y lo abrazo. Por eso está así que se le ha compactado el algodón, sí, el algodón. Bueno, pues yo me inventé una historia que él está en esa historia que se llama Las aventuras de Rocket y Jingle Bell. Bueno, ese era de un dinosaurio que se llamaba Rocket y que su mejor amigo era Jingle Bell. Bueno, y después de varios días era el cumpleaños de Rocket, así que Jingle Bell le regaló un piano que cantaba, sí, que cantaba. Así que ese mismo día se fueron de viaje a visitar a un volcán. Y el volcán le picó la nariz y después estornudó una lluvia de confeti y entonces el piano pues empezó a cantar y todos hicieron una fiesta toda chévere. Muy bien. Bueno, Jingle. le puse Jingle Bell porque me lo regalaron cerca de Navidad. Porque tiene el color de una campana, pues a mí me parece que sí. Y porque me gusta mucho esa canción. Es muy chévere. Muy bien. ¿Cómo es la voz de Jingle Bell? ¿Cómo es que es la voz de él? Hola, yo soy Jingle Bell, Jingle Bell. ¿Y la Divina. voz de Rocket? Bueno, ese no le puse voz porque pues no lo tengo en físico, pero ese fue como el personaje principal de la historia. Ok. Muy bien. Francisco. Pues yo aquí ya, antes de iniciar la conversación, yo ya tenía también a Timurcio. Uy. A Timurcio, que es, digamos, como un orangután, un miquito. Porque por las tardes, cuando yo salía del colegio, desde pequeñito, era muy pequeñito, con mi abuela a mí me gustaba jugar con Timurcio y con otro león que ella manejaba, porque son títeres básicamente, entonces tú los puedes manejar, pero al final siempre en las historias terminaban peleando los dos, porque por ejemplo, siempre antes de siempre, digamos, utilizar a los muñequitos, a los títeres, pensábamos en la historia. Entonces, si no estoy mal recuerdo, hablando de una historia, una vez fuimos a Francia, a París,
Entonces, no recuerdo, bueno, y ahí en la Torre Eiffel, pues Timurcio llegó y se subió hasta la punta, pero resulta que se cayó y pues el león lo recogió, sí, digamos, como fingiendo todo, obviamente. O a veces también utilizábamos objetos para fingir esa Torre Eiffel. Entonces, por ejemplo, digamos, ¿qué ejemplo pongo? Que de pronto en ese, bueno, yo tenía, digamos, como una decoración en mi casa y todavía no la tengo, pero era, digamos, como un platico, tres huequitos que había para poner postres o para poner las cosas, ¿sí? Y eran redonditos y hacían referencia, digamos, como a una torre. Entonces fingimos que eso era la Torre Eiffel y así jugaba con mi bisabuela Carla. Yo le decía Carla, porque ella es Carlota, pero yo le decía Carla de cariño. Y a mi abuela le digo Pile, por ejemplo, también. Pero así yo jugaba y este es el personaje que es Timurcio. Y, por ejemplo, en mi cuarto, Timurcio, sí señora. Por ejemplo, en mi cuarto también, yo tengo una tía que a veces pinta en las paredes poemas o dibuja en las paredes. Entonces yo quería hacer eso, pero pues, lamentablemente hay que solucionarlo con mis papás porque querían también toda una selva, entonces ellos me dejan dibujarlo, pero en papel periódico, en esos papeles grandecitos. Entonces ahí es donde dibujo y así tengo mi cuarto decorado básicamente y este es el personaje. Súper. ¿Y cómo es la voz? ¿Ustedes qué creen? Bueno, pues ¿ustedes qué creen? A ver, uy. A ver, ¿cómo es la voz de Timurcio? La voz de Timurcio sí es como de atontado, digamos. Entonces, antes yo la contaba, la hablaba y la imitaba, entonces es como sin la lengua, es como Oda, ¿cómo estás, Oda? Lengua sopa. Así, pues, no sé. Y a ver cuál es el personaje. Bueno, a mí no me lo dejan poner en la cama, pero este es mi personaje. Se llama Zully. ¿Cómo se llama? Él se llama Zully. ¿Han visto la película? Claro. Sí. ¿Han visto Monsters Inc? Es lo máximo. Yo amo a Zully, me parece un monstruo así, absolutamente tierno, divino. Zully es mi personaje. No me lo van a poner en la cama, pero yo lo tengo aquí guardadito con mis saquitos. Ahí está. ¿Y por qué no te lo Me encanta. dejan poner en la cama? Porque tengo que pedir permiso. Así como, por lo mismo que no dejan pintar a Francisco la pared y esas cosas. Sí. Toca hacer negociaciones ahí, pero bueno, por lo menos lo puedo disfrutar a Zully. Y es muy problemático, alcaldesa, que haga la voz de Sumi. Zully, perdón. No la ignorancia, perdón. No sé, no me acuerdo ahora bien cómo es la voz de Zully, pero a mí lo que me gusta de Zully, ¿lo has visto la película, Nicolás? No, pues es que Tienes ya me que ver la película. Se llama Monsters Inc., pero es lo máximo. Pero yo vi Tiene unos personajes maravillosos. Este es Sí, pero es la primera, que es así todo grande, ¿no? Y aparentemente es el bravo y el que asusta a los niños. Y en la vida, ¿verdad? Es un dulce, maravilloso, súper dulce. Me encanta ese personaje. Y su amigo de aventuras, ¿cómo es que se llama? ¿El verde? El que es un solo... Mike Wazowski. Yo me disfrazé. Mike Wazowski. Sí. Yo me disfrazé. Es lo máximo. ¿Te disfrazaste de Wazowski? Wazowski es lo máximo. Tiene una voz así, súper chillona. Es lo máximo. Me encanta esa película. Wazowski. ¿Cómo se llama la señora esa que dirige todo? ¿Que es la que tiene esa voz así? Wazowski. ¿Cómo se llama? Es lo máximo. A mí me encanta esa película. Nada. Pues ahí están. De verdad, muchas gracias. Dime. Tengo una pregunta. ¿Y tú no tienes un peluche favorito?
yo tengo, ok, yo No vayas tenía a para desentonar, dormirme, Nicolás. sí, no, yo para dormirme lo que tenía era una cobija, ¿sí? Ah, Y me hacía cosquillas con la punta de la cobija, cosa que todavía hago hoy en día. Y yo tenía muchos problemas como para dormir, entonces tenía un personaje que se llamaba, que era muy famoso, que era un topo, se llamaba Topollillo. Por ahí todavía se consiguen en Topollillo era lo máximo. en Esa blanco y era negro. mi gran película de chiquita. Pues, no era como una Esa, serie, ¿no? Todos los días, Topollillo. Sí, exacto, que era con Braulio y siempre llegaba la hora de la cama y es a la camita. Y entonces el Topollillo se Con dormía Raulito. exacto, y uno en teoría se dormía con Topollillo y entonces ese era mi muñeco. Ya Era lo después de máximo, grande tuve Topollillo. uno que regalé, digamos, a la persona con la que comparto mi vida, eh, que es Saturnino, que es un oso, y Mm. ese sí se lo dejo poner en la cama. Ah, Eh, muy bien, muy bien. pero tenía muchos, lo que tenía era como amigos imaginarios, y el mío, rarísimo, vivía en mi oreja, ¿sí? Siempre vivía en mi oreja. Y era una tragedia porque nunca estaba de acuerdo conmigo. Nunca estaba de acuerdo conmigo. Y siempre hacíamos Mm. apuestas, yo siempre perdía. Ah. Y él vivía aquí adentro de la oreja. Esos eran como mis Mm. personajes. Pero vea, yo, de verdad, bueno, muchas gracias. ¿Sí? Ahí nos quedaron cosas muy claras. No crean que son de verdad. No quiero caer en lugares comunes, pero nos queda clarísimo una cosa. Los niños de hoy en día son verdes. ¿Sí? Los niños de hoy en día tienen una enorme conciencia por la naturaleza. Lo han dicho en todos los tonos habidos y por haber. Desde la huerta chiquitita hasta el bosque que quieren tener en su cuarto, hasta esa calle que debería tener más árboles, hasta discursos ya muy grandes como los tuyos, donde dicen que hay que tener en cuenta la región. Los niños de hoy en día son verdes. Algo habremos hecho bien los viejos para que hoy, en primera línea de todo lo que dijeron, nos queda clarísimo que Bogotá tiene que ser verde, ¿sí? Que esa calle tiene que ser verde y que esa calle tiene que ser para la vida. ¿Mm? Y de alguna manera lo dijo la alcaldesa, no es llegar más rápido, no es llegar más rápido, es Es saber disfrutarse el estar. camino, es Claro, es saber disfrutar. estar, saber disfrutar. No sé por qué, y yo los invito a que eso, yo siempre he pensado que la infancia es lo más sagrado que uno tiene y que uno la infancia no la debe, nunca la debe traicionar, ¿sí? Yo no sé en qué momento uno se enreda, se pegan los enredos los berracos. Bogotá, ¿En qué momento no, crece? no despidamos esto No llorando, hablamos por de favor. eso, sí. Pero Bogotá, mira, cuando yo era niño, hasta ahora se empezaba a hablar de la ecología. Solo hasta ahora se empezaba a hablar de lo que era el verde y de la protección de la esta. Es triste porque eso fue ya hace 50 años. Y sin embargo, en los últimos 50 años es cuando más hemos destruido la naturaleza. ¿Mm? Pero 50 años después, ustedes tienen clarísimo que Bogotá tiene que ser verde, que las calles son para disfrutarlas, ¿sí? Que son calles, como dice Francisco, para la vida. Entonces, muchas gracias por recordarnos. Dime, Juli. Bueno, yo le tengo 3 peticiones a Nicolás y a A Claudia. ver, Julia. Una es que sigan apoyando a las bibliotecas porque las bibliotecas se enriquecen mucho. Y ahí es donde toda la comunidad puede ir. La siguiente petición es que si otras bibliotecas puedan hacer el huerto que nosotros hicimos en la biblioteca Julio Mario Santo Domingo. Eso sería muy bonito para que
otras personas de otras localidades puedan disfrutar también ese espacio. Y la última petición es que en la Biblioteca Julio Mario Santo Domingo puedan, o sea, poner un espacio que se llama la Sala Lapco, que está en la Biblioteca Pública Gabriel García Márquez. Y como eso queda muy lejos, entonces sería muy bueno que lo pudiéramos hacer en la Biblioteca Julio Mario Santo Domingo. Porque... Juli, ¿cómo es la sala Lapco? ¿Por qué te gusta? ¿Cómo es esa sala? Muy bella es. Bueno, la sala Lapco es una sala para que la ciudadanía cree cosas, cree proyectos para mejorar proyectos. Para laboratorio de co-creación. Listo, exacto. Correcto. Hay un espacio para niños que tiene como de ciencia, tiene microscopio, todo eso de ciencia, esqueletos. También hay una impresora 3D para ideas de programación y computadores. Otras ideas son de manualidades. En ese espacio también hay libros. Y que tratan de manualidades, carpintería, todo lo que es crear. También hay máquinas como taladros, serruchos, caladoras. Y hay unos expertos ahí que al principio a uno le explican cómo se usa lo de seguridad, cómo se usa tal herramienta. Y sería muy beneficiador para toda la localidad de Suba y localidades vecinas, para que se beneficien de esa sala en la biblioteca. Listo, Juli. Tomamos nota. Voy a coger el teléfono y voy a llamar a un amigo que se llama Juan Mauricio y le vamos a contar que Juli le manda una razoncita. Le vamos a dar tu razón. De verdad, muchas gracias. Siempre es bueno encontrarse con la infancia. Siempre lo he dicho. Y es emocionante ver las historias que ustedes empiezan y desde donde las están empezando. Y desde las cosas que ya están haciendo. Gracias por defender los libros, gracias por defender la lectura, gracias por saber y hacernos saber que es importante. En la calle pusieron incluso un sitio para que hubiera libros. Entonces, nada, muchas gracias, alcaldesa. Despida usted nuestra sesión de esta noche. Bellos. A todos los que nos acompañaron, muchas gracias. Cada 8 días nos vemos en este rinconcito maravilloso de contar historias de la vida, de lo que nos inspira, de cómo aprendemos a leer para la vida. No solamente queremos tener calles para la vida, sino aprender a leer para la vida. A Juli, un beso, me alegra mucho conocerla. Espero verte pronto, más adelante, cuando nos podamos encontrar personalmente. A Francisco, un beso. Gracias, Francisco, por estar ahí firme en todas las causas. Nos vamos a ver pronto, seguro. Les mando un besito a todos los que nos acompañaron en esta sesión de Leer para la Vida. Mil gracias a Nico por organizarlas. Mil gracias, mi hermano. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos. Chao, muchas gracias a todos. Chao. Muchas gracias. Gracias.